Y ya estamos en comunicación con el doctor Enrique Pita, que es abogado justamente de la Procuradora Adjunta, que ahora se ha resolvido su destitución. Doctor Pita, muchas gracias por esta comunicación telefónica, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿ha tenido acceso a los argumentos de la votación por la destitución? No, yo al menos hasta ahora, yo hablé con la doctora Goyeneche hace una hora más o menos, porque estaba dando clase en Santa Fe. Hablé con ella hace una hora, tampoco ella había tenido ninguna notificación formal, digamos, y obviamente tampoco conocemos los fundamentos. Bien. La noticia que tenemos es un poco lo que ha trascendido periodísticamente y bueno, no, tampoco ha sido desmentido, o sea que todo indica algo que ya estábamos sospechando, suponiendo que iba a ser la destitución, al menos con mayoría. ¿Qué opinión le merece? Sí, se escuchó. ¿Qué opinión le merece la resolución? Bueno, sin conocerla como resultado nada más, obviamente, absolutamente en ningún caso, si nos guiamos por lo que fue la audiencia de debate y las defensas que planteamos, etcétera, esto nunca, en ningún caso y en ningún contexto hubiera merecido una sanción de destitución. Acá no había elementos mínimos para sostener esto. Pero bueno, esto acá ha operado la política, ha operado la necesidad de que amedrentar a los fiscales de acá en más para que la corrupción nos investigue y todo se da en un contexto donde lo de Cecilia Goyeneche es nada más que un punto, es nada más que un capítulo en todo un tema que nuestra provincia está viviendo, un hecho de una gravedad institucional inusitada, ¿no? Doctor Pita, hubo varias presentaciones que se habían efectuado ante la Corte Suprema, una intervención urgente, se esperaba la resolución, además presentaciones por la legalidad de este proceso. ¿Qué ocurre con todo eso frente a esta resolución? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros obtuvimos de la Corte Suprema, esto trascendió públicamente, en una rapidez inusitada. Obtuvimos la intervención de la Corte Suprema y del Procurador General de la Nación. La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal integrado por los titulares, por los doctores Carlos Magno, Maldone y Giorgio, incluso la Corte sumamente crítica, diciendo que lo que habían resuelto no era una sentencia, ni tenía la lógica, no tenía ningún fundamento lógico ni legal. Obviamente la Corte no entró al fondo del tema porque la Corte siempre trata de respetar a las jurisdicciones provinciales y que sea la propia jurisdicción provincial la que enmienda el error en que ha incurrido un tribunal. Y por eso tenemos la expectativa seriamente puesta en que el tribunal ahora integrado por subrogantes, en este caso por el doctor Salduna, que ya estaba, por el doctor Salduna, la doctora abogado Ibarra y la doctora López Arango y un vocal laboral, ahora no recuerdo el nombre. Este tribunal integrado de esta forma resolvió contra todos los pronósticos posibles o lo que lógicamente indicaba el fallo del superior, resolvió en la misma medida, en la misma línea que el anterior, encontrar una cuestión previa y no entrar al fondo del asunto, y rechazar el amparo nuevamente. Esto es lo que posibilitó que el jury ponga en funcionamiento a todo vapor y bueno, y hoy tenemos la destitución de Cecilia Goyeneche, si esta noticia se confirma. Claro, brevemente, ¿hay algún otro paso que puedan dar o ya es la destitución finalmente de la Procuradora Adjunta? En lo inmediato no, salvo que la Corte, nosotros a través de nuestros abogados, de los abogados de Cecilia en la capital federal, hicimos una presentación el jueves de la semana pasada, cuando vimos esta resolución del Tribunal ad hoc y pidiendo que la Corte se aboque en forma urgente, se aboque al expediente nuevamente, porque evidentemente no había sido cumplido el mandato o lo implícito de la Corte en el fallo anterior. Sí. Bueno, no hemos tenido noticia, es difícil porque la Corte no tiene el expediente, no hay un recurso planteado, pero bueno, no queríamos perder no queríamos dejar de ejercer esa facultad o esa alternativa
porque entendíamos que la Corte había actuado muy prontamente, cosa que rara vez ocurre, había actuado muy prontamente cuando advirtió la ilegalidad de la decisión anterior. Pero bueno, volvimos al mismo tema. Este nuevo tribunal insistió en la misma temática. Bien. Y estamos. Esto es lo que realmente posibilitó que el SUBI continúe su tarea destitutoria, digamos, ¿no? Doctor Enrique Pita, muchísimas gracias por toda la información y por confirmar, bueno, estos datos que estábamos requiriendo. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Y este lunes el presidente de la Nación, Alberto Fernández,